Entonces, del mismo modo que las demás figuras geométricas, en la esfera tenemos unos elementos, ¿sí? Que son, voy a hacer la más grande, unos elementos que vamos a tener que, o más bien que vamos a utilizar a la hora de referirnos a alguna en particular de nuestra esfera. Entonces, eso, ahora sí. Entonces vamos a retomarlos. Vamos a retomar estos elementos de la esfera y poder hablar un poquito acerca de su definición y demás. Si ustedes se dan cuenta en la actividad del libro, directamente es completar esos elementos. Entonces, lo pueden ir haciendo ahí a la par mientras vamos aquí haciendo la explicación para que una vez pues terminemos, ya tengan lista la actividad y podamos pasar al siguiente, a la siguiente asignatura. Entonces, como ustedes saben, a cada uno de los elementos, a cada una de las partecitas que conforman a cualquier figura geométrica, pues se le asigna un nombre particular y vamos a observar cuáles son los de la esfera. Entonces, partimos que nuestro primer dato a tener en cuenta, nuestro primer elemento es el centro. ¿Listo? Entonces, acá tenemos un punto C que llamamos centro. Y este centro es directamente la mitad, el punto de referencia es el punto del que equidistan los extremos o los bordes. Los bordes o extremos o la superficie. Profe, qué pena, ¿el punto de qué? El punto en el del que equidistan los bordes o extremos o la superficie. Es decir, que desde ese punto C hay la misma distancia hacia cualquier lado de la esfera. ¿Listo? Estoy hablando de la superficie, de la parte externa de la esfera. Entonces, desde ese punto está la misma distancia hasta cualquier extremo de ella. El segundo elemento es el radio. ¿Listo? El radio R. Entonces ya sabemos que el radio es la distancia que hay entre el centro y cualquier extremo, o sea, la parte externa de la circunferencia. Entonces el radio es la distancia del centro a la superficie. ¿Listo? O sea, ¿cuánto hay desde el centro hasta la parte más externa de la esfera? Ese es el que llamamos radio. El segundo elemento es una cuerda. Entonces, la cuerda. Vamos a pintar una cuerda con verde. Entonces, la cuerda. La cuerda la voy a llamar L. ¿Listo? Y la cuerda, entonces, es un segmento que une dos puntos que no están consecutivos dentro de la circunferencia. ¿Listo? Esta sería una cuerda. Entonces, es un segmento que une dos puntos de la circunferencia. Cuando yo hablo aquí de la circunferencia, hago referencia a que es la parte externa de la esfera. ¿Listo? O sea, va desde un punto de la esfera hasta otro. Voy a colocar esta cuerda en contexto. Hagamos de cuenta que nosotros estamos, nuestro planeta es algo similar a una esfera. Entonces, de Colombia, trazar una línea que vaya desde Colombia hasta, por ejemplo, Australia. ¿Sí? No por el bordecito, sino por allá, por dentro del planeta. Entonces, esa línea es la que se llama cuerda, porque va desde un punto de la superficie hasta otro punto de la superficie. Dayan, señor. No, profe, no es nada con el tema. Si quieres termina de explicar y ahorita te pregunto. Listo, vale. Entonces ahí tendríamos la cuerda, que sería nuestro tercer elemento. Siguiente es el diámetro. ¿Listo? El diámetro, Yo sí tengo una pregunta sobre la cuerda. señor.
La cuerda tiene que tocar siempre la circunferencia, puede ser en cualquier lugar. Tiene que tocar la superficie, necesariamente. Tiene que tocar dos superficies, o sea, no puede ser por allá desde el centro o desde dentro de la esfera, sino que tiene que estar desde la superficie, desde la parte externa de la esfera. Listo, profe, gracias. ¿Vale? Entonces, el siguiente es el radio no el diámetro. Entonces, el diámetro D, ya sabemos que es 2 radios, ¿listo? Y directamente es una cuerda, el diámetro es una cuerda que pasa por el centro. No todas las cuerdas pasan por el centro, pero la que pasa por el centro es la que llamamos diámetro. Entonces, ¿listo? Tendríamos entonces ahí un diámetro. Y ese sería nuestra cuarta, el siguiente. El siguiente es el eje. ¿Listo? El eje, voy a dibujar otra circunferencia para colocar los elementos que hacen falta para que no se me amontonen todos ahí. ¿Listo? Entonces, el eje. Segundo, dibujo la circunferencia, la esfera, perdón. A ver si queda. No, no quedó. No, ahora sí. Entonces, aquí voy a continuar los que hacen falta. El eje es la línea que se traza, es la que divide la esfera en dos partes iguales. ¿Listo? Entonces, el eje divide la esfera en dos partes iguales. Si hablamos desde la construcción del sólido de revolución, es el diámetro del semicírculo alrededor del cual se pone a girar nuestra esfera para construirla. ¿Listo? Siguiente medida, el siguiente elemento son los polos. Entonces nuestra esfera tiene dos polos. ¿Listo? Entonces, los polos son directamente dos puntos opuestos, ¿sí? Dos puntos opuestos a un mismo diámetro. ¿Listo? Entonces, lo podemos definir acá como el polo 1 y el polo 2. Esos son los polos, polo 1 y polo 2. Y estos dos polos, entonces, los podemos interpretar como dos puntos opuestos por un diámetro. Y pues en función de una esfera propiamente construida, van a ser los extremos del eje. ¿Listo? Entonces son nuestros extremos. Los extremos del eje son los que vamos a entender como polos. Aquí tenemos polo 1 y polo 2. El número es indiferente. Acá podemos nombrarlo polo 1 y el polo 2 en la parte superior. Ahí tendríamos entonces el siguiente elemento. Profe, Señor, ¿quién me habla? yo, profesor. Señor, El eje puede pasar, tiene que pasar por el mismo lado del diámetro, o lo podemos colocar diagonal. el eje tiene que ser así como está, completamente vertical. El diámetro sí puede ser en cualquier dirección. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Entonces tenemos ahí los polos. Los siguientes dos elementos de pronto ya son más familiares. Tenemos los meridianos. ¿Listo? Los meridianos y los paralelos. Pero bueno, listo. Los meridianos los voy a marcar con el color rojo. ¿Listo? Voy a llamarlos M. Y a los paralelos, entonces los vamos a marcar de naranja y los vamos a llamar P, pero minúscula. ¿Listo? Entonces, los meridianos son líneas que van de polo a polo. ¿Listo? Entonces, meridianos, entonces son líneas que van de polo a polo. Aquí hay que tener en cuenta, que son líneas, pero como estamos trabajando sobre una esfera, el dibujo termina siendo una curva. ¿Listo? Entonces, recordemos que son los que unen acá un polo 1 con el polo 2. Estos que estoy trazando acá
son los que llamamos meridianos. ¿Listo? Entonces me unen un polo con el otro. Entonces ahí tendríamos los meridianos. Respecto a los paralelos, entonces los paralelos son circunferencias, que su nombre indica son paralelas entre ellas, no se cruzan, ¿listo? Son circunferencias menores, se le llama circunferencias menores, porque son más pequeñas que el ecuador, ahorita vemos el ecuador, y estos son paralelas al ecuador, ¿listo? Pero para poderlas dibujar, entonces vamos a primero mirar cuál es el ecuador. Entonces, el ecuador lo vamos a llamar con la E, es un círculo máximo, ¿listo? Entonces el ecuador es un círculo, círculo máximo, y quiere decir que me divide a la esfera en dos partes iguales. Haga de cuenta que usted tiene algo que sea completamente redondo, una naranja, y usted la corta exactamente por la mitad. Y si usted la mira de frente, se da cuenta que es una esfera, y entonces ese corte que hizo exactamente por la mitad es lo que llamamos ecuador, esa línea. Entonces, ese círculo máximo, entonces, que divide en dos partes iguales a la esfera. A la esfera. Esa palabra Ecuador tiene su razón de ser. O sea, por ejemplo, a veces tendemos a confundir la palabra con el país y decir que el país, la línea del Ecuador se llama Ecuador por el país y es al contrario. Recordemos que esta parte viene de una raíz latina, igual, y que esto significa igual. Entonces me está dividiendo a la esfera en dos partes iguales, por eso se llama ecuador. ¿Listo? Entonces dos partes iguales. Entonces, si el ecuador es una circunferencia máxima, entonces, pues evidentemente es la que va, fíjense que es completamente perpendicular al eje, ¿sí? Y entonces la trazamos y tendríamos que ahí está nuestro ecuador. Y respecto a los paralelos, entonces habíamos dicho que los paralelos eran igualitos al ecuador, pero no lo cruzaban. Es decir, que vamos a encontrar una circunferencia como esta, pero por acá arriba y por acá, ¿sí? Y esos son los que llamamos, entonces, estos son los que llamamos paralelos. Entonces, recordemos que los paralelos son los que coloqué de color naranja. El ecuador, que coloqué con la E, y los meridianos voy a marcarlos nuevamente por acá afuera para que se vean los que marqué en rojo. ¿Listo? Esos serían nuestros elementos de la esfera.